RTP. Ya está con nosotros a esta hora de la mañana, 7:10, nos acompaña vía Zoom nuestro entrevistado de este bloque, está con nosotros a esta hora ya Alejandro Lara, él es asambleísta de la provincia de Tungurahua. Vamos a hablar sobre el desacuerdo que tiene la Asamblea Nacional por la ley que propone las rebajas tributarias a cambio de viviendas. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, saludar a toda la audiencia, a toda la ciudadanía que está en contacto con este medio de comunicación. Efectivamente, como tú ya bien lo que mencionaste, nosotros estamos ya a puertas de un segundo debate de esta ley que impulsa al sector privado tal vez a invertir en obras o viviendas de interés social para tratar de ir cubriendo ese déficit que tenemos desde hace 26 años, que son de alrededor de 720,000 familias que todavía no han podido acceder a una vivienda en condiciones. Entonces, este proyecto de ley lo que ha hecho es decirle al sector privado: ven, invierte en viviendas de interés social y tú vas a tener un beneficio, una reducción de hasta el 30% del impuesto de renta causado a lo que él genera en el año. Entonces, ese ha sido básicamente el proyecto. Nos encontramos, es un proyecto de ley bastante corto, nos encontramos ya en el segundo debate. Entiendo yo que será el día de mañana que lo debatamos en la Asamblea y esperamos contar con la mayoría de votos. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. María Fernanda Perroné le saluda. Qué bien que esté acá con nosotros para poder conversar y tener un poco más de claridad sobre esta ley. A ver, de lo que entiendo es una deducción del 30% sobre el 100 del valor a pagar por impuesto a la renta. Pero termina siendo un doble beneficio para la empresa privada, considerando que el gasto o el valor de la adquisición de ese bien también sirve como deducción de impuesto a la renta. De ninguna manera. Yo pienso que aquí lo que mucho se ha tratado de satanizar, si se puede decir así, es esa participación del sector privado. Aquí lo único que se está realizando es diciéndole o abriéndole esa carta de presentación o diciéndole al sector privado que invierta, porque ¿quién no quiere invertir? Nosotros hemos conversado incluso en la comisión con representantes de gremios de arquitectos, ingenieros, y que ellos están interesados obviamente en participar para tratar de otorgarle esa vivienda de interés social a familias que todavía no la tienen. Déjeme poner un ejemplo para yo poder tener mayor claridad. Donde esté equivocada me detiene, por favor. Digamos que yo construí una casa de interés social y me costó la construcción $20,000, ¿sí? Esos $20,000 que fue el costo de construcción de esa casa van a servir para deducir gastos, es decir, deducir impuesto a la renta. Y además voy a tener una deducción del impuesto a la renta por ese aporte de los $20,000 de la casa de interés social. ¿Funciona así? Sí, totalmente. O sea, es doble beneficio. El primero porque deduces el costo y el segundo porque deduces el impuesto directamente. Sí, totalmente. Es, por ejemplo, tú tienes un impuesto de renta causado generado de $1 millón en el año. Ya, tú tendrías una reducción de hasta el 30% de reducción del impuesto de renta. Entonces, tú tendrías una opción, un máximo de $300,000 para hacer una deducción. Ejemplo, tú haces una donación de unas 14 casas, que son $250,000, ponte. Entonces, se hace la reducción del valor total que tú generaste, del valor total que tú entregaste al Estado y, claro, como el techo es de $300,000, entra perfectamente en el tema. Solo para reafirmar, igual sería doble beneficio, deducción del costo de la construcción o de la adquisición de la vivienda y también de la deducción del impuesto a la renta a pagar. No, solamente del impuesto a la renta generado por el beneficio, que es el 30% del impuesto a la renta. O sea, yo no puedo deducir, no puedo bajarlo, de repente si yo lo tenía como parte de un activo, no influye. No puedes. Tú tienes que exceder solamente ese beneficio. Ok. Asambleísta, buenos días. Quisiera preguntarle dos cosas puntuales. La primera es, ¿este proyecto de ley incluye también, por ejemplo, departamentos o solamente casas? Y la segunda es... muchas de las críticas que nacen a este proyecto de ley es que justamente hace, o puede ser entre comillas, vamos a llamarlo, una excusa para que el gobierno nacional no sea quien haga esa construcción de viviendas. ¿Cómo podemos responder a esta crítica? Bueno, el punto que tú dices, ¿no? Que por ejemplo el gobierno nacional no sea el que deba asumir este gasto, porque no nos olvidemos que el Estado por derecho tiene que contribuir o tratar de cubrir esa brecha que existe o otorgar viviendas de interés social a la ciudadanía.
Por ejemplo, en los números que nosotros estamos hablando dentro de la comisión, por ejemplo, el presupuesto general del Estado son 46.000 millones de dólares, me parece, y lo que se plantea reducir con este tema o lo que se plantea invertir anualmente con este beneficio tributario y invitándole al sector privado que participe, se van a generar alrededor de 16.000 millones de dólares. Entonces, qué mejor que el Estado no corra riesgo de invertir en un sector, sino más bien darle ese beneficio al sector privado para que lo invierta. Aquí eso, por ejemplo, el presidente ha pensado en ese tema para que no ocurra un posible riesgo en el tema económico dentro del país y mejor darle ese riesgo, si se puede decir así, al sector privado. Ahora, la otra pregunta que tú me dijiste es si son para departamentos o casas, si se puede decir. Es totalmente todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros ya tenemos ahora programas, o el gobierno ya tiene programas ahora como el Miti Miti, como el Credi Casa, el Casa 100, por ejemplo, que lo que está pasando ahora y lo que el ministro de Infraestructura y Transporte nos explicaba en la comisión es que existe ya un gran número de beneficiarios que están accediendo al Miti Miti, que están accediendo al crédito del 2.99% dentro de la banca pública, pero se están enfocando en departamentos o en casas ya un poco de mejor estado, se puede decir. Pero con este beneficio lo que se hace es que el sector privado tiene que entregar viviendas de interés social, no precisamente tiene que ser departamentos lujosos o casas de 2 pisos, son necesariamente viviendas de interés social que sean menores a 25.000 dólares, a 20.000 dólares, porque hoy no había una participación o no había una construcción de ese tipo de viviendas dentro de los programas que se están ofertando. Entonces, la idea aquí es darle una vivienda en condiciones a personas que tal vez no tienen acceso a ni siquiera ni una vivienda, o que tal vez están viviendo en casas de caña, o tal vez están viviendo en casas, sí. En ese sentido, quisiera aprovechar 2 cosas, ya que usted señala la necesidad de vivienda de interés social. Primero, veo que manejan los datos de cuántas viviendas de interés social son necesarias. ¿En qué zonas? Me gustaría preguntarle. En su momento, el gobierno de Guillermo Lasso hizo una propuesta de en zonas rurales hacer cañas con materiales que son mismos de la naturaleza, pero nunca se mostró la data, tampoco se hizo un estudio, o por lo menos no se mostró de esa forma, de que si se necesitaba, por ejemplo, en zonas como Manabí, realmente la construcción y de qué tipo. Eso es una. 2, quería consultarle cuál es el debate con la Revolución Ciudadana. ¿Únicamente la condonación del impuesto o hay algún otro justificativo de fondo que lleve a la Revolución Ciudadana a oponerse a esta propuesta? Bueno, por un lado, es importante la pregunta que tú me haces, porque tampoco se podía realizar un beneficio o entregar un proyecto de ley económico urgente sin saber a quién le voy a donar. Exacto. Entonces, dentro del catálogo de necesidades que ya lo tienen realizado, el Ministerio de Infraestructura y Transporte nos explicaba, ellos tienen un programa en donde van a seguir subiendo básicamente quiénes son los posibles beneficiarios o quiénes son las posibles familias que vayan a recibir este beneficio. Se habla de una focalización adecuada para que de pronto una persona que tiene una casa de 3 pisos y al lado tiene un lote baldío y quiere acceder a este crédito para tener una casa pequeña como bodega, no puede acceder a este producto. Entonces, lo que se ha hecho es que se tiene que ir primero focalizando quiénes son los que deberían acceder para que no existan este problema que pasó, por ejemplo, en años atrás con el Midubi, que habían casas y otorgaban casas a familias que tal vez no las necesitaban. Por otro lado, el debate que se ha generado con la Revolución Ciudadana, o lo que ellos manifiestan dentro de los debates, del primer debate, por ejemplo, que hemos tenido, lo que dicen en redes sociales, es que ellos le apuntan, ¿no?, le apuntan más que al beneficiario de la familia que no tiene casa, le apuntan o le critican más al donante. Entonces, lo que siempre yo les he dicho, lo que siempre esta bancada está diciendo, es que el centro de la ley, si bien es cierto, el donante es importante, o el sector privado, la persona natural o jurídica es importante, el beneficiario final es la familia que, por ejemplo, mira lo que está pasando en la provincia de Los Ríos, que tienen el agua 1,5 metros arriba del piso, o lo que pasa en zonas de deslave o en zonas donde hay aluviones. ¿Cómo le voy a decir a esa familia que no puede acceder a ese tipo de casa? Entonces, allá es donde va el beneficio. El centro de la ley son las familias que no tienen casa, o las familias que viven, imagínate, en casitas
de caña, y frente a estas épocas lluviosas que están pasando, sería importantísimo ya ir teniendo un análisis correcto, que entiendo que ya lo tienen, para que ellos sean los potenciales beneficiarios frente a este proyecto de ley. En el valor a considerar, ¿es el valor del costo o incluida la utilidad? El valor del bien. El valor del costo. Lo que cuesta la vivienda, eso tendrá que ser reducido. Asambleístas, ¿ustedes tienen identificado en qué zonas del país se van a requerir muchas más viviendas de tipo social bajo esta ley que en otras? Porque me imagino que obviamente estamos hablando, por ejemplo, de una ciudad, sería solo Quito, solo Guayaquil, sino estamos hablando de Ecuador entero como tal. ¿Cuáles son esas zonas donde se necesitaría más este tipo de viviendas? Mira, como le decía anteriormente a Astrid, me parece que aquí lo que es necesario es ir focalizando. Aquí lo importante es que empiecen a trabajar las diferentes carteras de Estado, tratando de identificar quiénes serían los beneficiarios o qué zonas serían las zonas potenciales de recibir este beneficio. Mira, un ejemplo, aquí tendría que hacer un buen trabajo el MDH también, que ellos están cercanos a la ciudadanía, ellos tendrán que hacer el levantamiento de la información, tendrán que pasar también la información al Ministerio de Infraestructura y Transporte, y ellos serán los que suban y vayan subiendo al catálogo de necesidades quiénes son los potenciales beneficiarios. Entonces, como te digo, aquí es un trabajo de la mano, entre todos tendrían que empezar a trabajar para ir viendo quiénes son los beneficiarios. ¿Y cuáles las características de los terrenos, por ejemplo? Porque también las incluye, es casas y terrenos, ¿cierto? Claro, sí, que el beneficiario tenga un terreno. No tengo en cuenta el área, por ejemplo, en el proyecto de ley no se habla de un área en específico, eso ya lo especificarán en el catálogo de necesidades, ya sea la superficie de la casa que se va a hacer, cuál va a ser el área, en qué condiciones se va a recibir. Y ahí me acuerdo algo que, por ejemplo, se puso o sea, cogió de una observación de parte de mi despacho para este segundo debate, que es incrementar el acta de recepción para que de alguna manera el beneficiario tenga o esté seguro que va a recibir una vivienda en condiciones. Por ejemplo, hoy en día lo que se tiene cuando se hace una contratación pública, con un servicio de contratación con cualquier entidad, al final se entrega un acta de recepción para ver en qué condiciones se está recibiendo la casa, así se quita esa brecha de que no se vaya a entregar cualquier tipo de vivienda a las personas. Entonces, esa es una de las cosas importantes que se ha hecho para de alguna manera asegurar el tipo de vivienda para el beneficiario. Asambleísta, otra de las críticas que se hacía, y me parece válida considerarla, es por qué no se trabajaba directamente con el BIES. Bueno, el BIES está trabajando. El BIES está ¿Bajo trabajando, este mismo formato, en esta ley? No como esta ley es un modelo más que se tiene para entregar las viviendas de interés social. El beneficio, no nos olvidemos que el BIES está otorgando créditos al 2.99%, que es la banca pública, para que la gente pueda empezar a construir sus viviendas. Entonces, no es solamente este proyecto de ley que nosotros como Asamblea lo estamos tratando. Existe el MITIMIT, existe el crédito del BIES, existe el Credicas. Entonces, de alguna manera lo que se está tratando de hacer es incrementar, por un lado, avanzar o aumentar o incentivar al tema de la construcción, porque no nos olvidemos que es un círculo económico importante dentro de las familias ecuatorianas, y con este proyecto de ley obviamente lo urgente, que es otorgar ese beneficio tributario al sector privado. Este año tiene que ser el de la construcción. Ya se han acomodado distintas finanzas públicas dentro del gobierno nacional, y ahora lo que compete es empezar a trabajar por los ecuatorianos. Mire, por ejemplo, el proyecto de ley anterior que aprobamos del COTAD, también obligarle a los GATS que empiecen a invertir en infraestructura dentro de las zonas que ellos tienen que ver. Entonces, de alguna manera lo que se está haciendo es trabajar por la ciudadanía y obligar a la gente que también empiece a trabajar por los ecuatorianos. Bueno, asambleísta Lara, y ahora me quisiera ir por el tema de la aprobación. Yo sé que es un poco anticipado, pero los dos últimos proyectos presentados o las votaciones que se han dado para aprobar las normativas han ido casi que al ras de los votos mínimos. Se necesita 77 votos para calificar este proyecto de ley. Se los tiene a través de ADN y las bancadas que lo han venido apoyando desde esta administración o de la presidencia del presidente Olsen, o cómo se espera no convencer, pero sí hacerle entender a la bancada de la Revolución Ciudadana que este es un proyecto realmente para beneficiar a ese déficit que hay de vivienda
y no para beneficiar al sector de la construcción, que lo ligan directamente pues al círculo cercano del presidente. Sí, bueno, aquí lo que tendría que ver es que nosotros no convenzamos o no tratemos de convencer a los colegas de la bancada opositora, sino que más bien ellos se convenzan o tengan un criterio ya totalmente definido de que el beneficio va a ser para los ciudadanos, que incluso ellos votaron por los colegas. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, que el proyecto de ley sea aprobado con una unanimidad, así como aprobamos, entiendo yo, unas 2 o 3 votaciones que la votación fue unánime, que se vote, porque yo entiendo que existe el debate, yo entiendo que exista la posición política o que quieran politizar todos los proyectos de ley, pero cuando se tratan ya proyectos de ley que son de carácter social al 100%, yo pienso que no se deberían oponer. Entonces aquí el debate, ojalá, o sea, no es que nosotros logramos convencer a los compañeros, sino que ellos empiecen a tener ya una visión de país y no tratar de politizar todo, porque como te digo, existen familias, por ejemplo, en distintos lugares que no reciben su casa, y escuchar o ver que la gente, las autoridades por las que ellos votaron, que estén votando en contra de que ellos podrían acceder a una vivienda en condiciones, es totalmente terrible. Yo entiendo, mira, por ejemplo, se opusieron en el tema del fortalecimiento al tema penitenciario. Ya una vivienda, una ley totalmente social, ya no deberían oponerse. Asambleísta, le quedamos agradecidos por habernos acompañado. Gracias por tratar este tema. ¿Qué otros temas se vienen, antes de terminar rápidamente, qué otros temas se vienen dentro de esta comisión? Bueno, nosotros tenemos en la comisión, bueno, agradecerte primero por la invitación. Se vienen en la Comisión de Desarrollo Económico, tenemos leyes importantísimas como son la de tránsito, tenemos la ley de artesanos que también generarán debate en algún momento, pero en eso estamos tratando de construir un proyecto de ley o proyectos de ley que sean beneficiosos para la mayoría, y pues en eso estamos, y cualquier momento igual para discutir esos proyectos estaré con todo gusto en este medio de comunicación. Ha sido muy amable, gracias, asambleísta. Muchísimas gracias, un abrazo. RTP